Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy les voy a hablar sobre Rodolfo Kusch y su libro más importante de todos, que es América Profunda. Tengo aquí mis notas, mis fieles notas. Nuevamente quisiera recomendar este libro de editorial Fundación Ross, que es no sé exactamente a qué responde, pero eh, es un libro hecho por la familia de Kusch, si no me falla la memoria, de sus obras completas, y me parece que es fundamental tener esta colección de 4 tomos en cualquier biblioteca de filosofía, sobre todo argentina y latinoamericana. Bueno, varias cuestiones. Primero, en el video anterior, de hace un par de días, unos 10 días atrás, hablaba sobre la seducción de la barbarie. En la seducción de la barbarie, Kusch vincula la identidad existencial del argentino y del americano con el paisaje, fundamentalmente con el paisaje, y con otro concepto clave que es el concepto de lo vegetal. Mientras que lo vegetal es algo que crece espontáneamente sin esfuerzo, sin dirección dada, sino que simplemente uno se deja eh, atravesar por esa situación de ser planta, de estar vegetativamente creciendo solo hacia arriba, mientras que el paisaje americano propone o coloca al ser humano frente a una actitud espectadora y pasiva antes que activa. En América Profunda, Kusch va a delinear su teoría fundamental, ontológica, de el estar frente al ser, siendo el estar algo típicamente americano frente al ser. Como ustedes saben, la división entre ser y estar como verbo copulativo o digamos existencial es típicamente española. No solamente del español, por supuesto, pero en general el verbo ser y estar en casi todas las lenguas del planeta está manifestado por un mismo verbo. Por ejemplo, el verbo to be, o el verbo sein, o el verbo être en francés, alemán y inglés, no respectivamente. Entonces, la sabiduría americana está dado por este estar. ¿Y qué es este estar? Bueno, para eso Rodolfo Kusch escribe América Profunda. América Profunda se divide en 3 partes. Una parte destinada a la cosmovisión quichua, eh, extraído del relato del indio Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcabagua, que es un relato de un cura que le hace a este indio en alrededor del año 1600. Para el 1600 ya estaba totalmente establecida la colonización española sobre América. Entonces, bueno, en la introducción al libro, Kusch establece sus fundamentales conceptos y lo hace a través de la experiencia personal de subir a una iglesia en el Cusco. En esta iglesia, Santa Cruz del Cusco, Kusch se enfrenta a varias cuestiones: a la fatiga, a las calles malolientes y a los chiquillos andrajosos. Y en esta experiencia de subir al Cusco, a la iglesia, a lo alto del monte, del monte, aparece una fuerte influencia de la inseguridad, donde él siente que ha dejado atrás la ciudad, el orden seguro de la ciudad. Y esta experiencia de inseguridad lo suma en la perplejidad y en el hecho de que todo es adverso y antagónico fuera de la ciudad. Entonces Kusch se pregunta, bueno, ¿qué es este antagonismo? ¿Qué es esta adversidad que encuentra fuera de la ciudad? Eso lo llevará a establecer fundamentales vínculos entre la religión quichua y aymara del pasado en América y el orden de la ciudad. La ciudad es algo fundamentalmente europeo.
Mientras que para el quichua existían 4 regiones, los suyus, de ahí viene el nombre de Tiwantusuyu, o sea, el imperio incaico. Mientras que las 4 regiones establecen una cosmología donde el ser americano se encuentra, o mejor dicho, el ser incaico se encuentra en su pleno estar, el hombre europeo crea la polis, crea la ciudad. Pero nos adelantamos a eso. Vayamos primero a la cosmovisión quichua. En la cosmovisión quichua se le hace una entrevista al indio Yamki Salcamagua y allí se habla del dios Viracocha. Viracocha es la máxima deidad quichua. Viracocha posee distintos atributos. Por ejemplo, la astucia, la riqueza, Tunupa, que es su avatar o manifestación en la tierra, la dualidad, siendo Viracocha tanto hombre como mujer, y el círculo, que es una articulación de estos dos pares de conceptos en planos contrapuestos. Entonces, la astucia consiste en la capacidad que tiene el dios de crear un mundo habitable. El mundo es caótico, un hervidero insoportable, un caos, una calamidad. El dios lo que hace es, a partir de su astucia, hacer un mundo habitable. El mundo es rico porque Viracocha es rico. O sea, mediante su astucia crea un mundo habitable que se manifiesta como rico para los hombres. Tunupa es la manifestación de Viracocha, que su hijo, digamos, o su manifestación, que él despliega en el mundo para no contaminarse de la calamidad que es el mundo. Y la dualidad, como ya he dicho recién, consiste en cómo Viracocha es tanto hombre como mujer. Y se llega a establecer también una cuestión vinculada a los órganos genitales como formando parte de lo mismo. Entonces, siempre hay una ansiedad frente a lo adverso, frente a la carestía, frente al hambre, frente a la precariedad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es Viracocha para el indígena? El Viracocha es la fe que posee el indígena para mantener un equilibrio entre lo exterior y lo interior. Se trata de un equilibrio interior que le permite mantenerse libre de la angustia. El indígena vive en la angustia porque el indígena no puede ocultársela mediante distracciones como puede hacerlo el hombre de la ciudad. Por eso, a diferencia del hombre de la ciudad, carece de inconsciente. Bueno, continuamos con ciertos elementos de la cosmología quichua. Hay un mundo de arriba, el cielo, que es el Anak Pacha, y el mundo de abajo, que es la tierra, o el Urim Pacha. Mientras que el cielo es el macho, la tierra es la hembra, y el cielo se manifiesta como algo fálico que rodea la tierra y le hace violencia. Hay 4 elementos. Estos 4 elementos se van a vincular con distintas divinidades, hijos de Viracocha, y mediante las 4 zonas del imperio incaico, los suyos, que son los 4 puntos cardinales. Y aquí aparece algo importante. Primero voy a decir otra cuestión que tiene que ver con el mandala. El mandala, como ustedes saben, son esos dibujos geométricos que poseen una centralidad. La centralidad posee en mantener el equilibrio estando en el lugar adecuado con respecto a la posición del suyo, o sea, de la posición geográfica del imperio. En el centro está el Inca, está el emperador, que que es capaz de reunir el equilibrio en el mundo terrestre. Hay algo que se vuelve a manifestar con respecto a esta cuestión de la astucia del dios Viracocha, que tiene que ver con la distinción entre el maíz y la maleza o trigo.
¿Qué significa esto? Significa que uno puede plantar para poder alimentarse en el futuro, pero uno nunca sabe si eso que uno plantó efectivamente va a dar un fruto y no va a dar en todo caso una mala hierba. ¿Cómo se produce el trastocamiento de la mala hierba al fruto? Bueno, mediante la astucia, mediante el culto al héroe civilizador, mediante la capacidad técnica para transformar y torcer el azar y producir siempre maíz. Sin embargo, esta capacidad técnica, llamémosla así, no tiene que ver con la ciencia occidental, sino que tiene que ver con conjurar el mundo del azar mediante el culto. Además de esta conjuración del azar, hay un equilibrio que posee todo americano con respecto al ayuno. Se trata de poseer el ayuno para poder sobrellevar la carestía. O sea que el ayuno y la conciencia de que no siempre se puede obtener trigo frente a la posibilidad de la maleza es fundamental para la cosmovisión indígena. Se trata nuevamente de estar en el centro. Y bueno, voy a citar algo en la página 114 que dice: el quichua busca una mayor seguridad frente al mundo exterior y encuentra verdades estables que brotan en medio de un juego franco entre el hombre y lo que llamábamos la ira divina o naturaleza. El occidental, en cambio, encuentra verdades inestables porque suprime la ira divina, crea un mundo material como la ciudad, la cual imita a la naturaleza. Bueno, estaba pasando por alto esta cuestión de la ira divina. La ira divina supone la cuestión de los rayos, del sismo, de la enfermedad. La ira divina supone cierto orden inestable o de precariedad o de intemperie o desamparo. ¿Cómo se conjura este desamparo? Se conjura mediante la fe, mediante el culto. La ira divina consiste en que uno está sometido a un capricho que no depende de uno, sino de los dioses. Entonces, esta conciencia de que no todo depende de nosotros, esta conciencia de que no podemos mantener un control obsesivo y perfecto sobre la realidad en la que vivimos, es la sabiduría de América. Y es lo que lo va a conducir a Kush a hablar luego del mero estar. Bueno, aquí termina la primera parte. Se establece esta anticipación de lo que será el estar. En lo que es el estar va a estar explicitado en la tercera parte. Y en la segunda parte, Kush hace una historia o una especie de raconto de los acontecimientos europeos. Fundamentalmente, ¿qué es la ciudad? La ciudad es Roma. ¿Cómo surge Roma? Roma surge mediante la civilización y la cultura de los paganos, que son las tribus del Lacio, los etruscos, etc. Pero el punto de partida que establece Kush es la aparición del cristianismo en Roma. Y el cristianismo lo que hace es establecer una moral de el pobre frente al rico. El pobre tiene que justificar su pobreza, su carestía, su poco poder mediante su fe. Entonces, aparece una cuestión de cómo hace el cristiano para imponerse frente al poderoso. Y esta es la historia de Occidente desde hace 450 años. Lo que hace Occidente es instalar el orden capitalista burgués. El orden capitalista burgués surge como el desarrollo en términos marxistas de las fuerzas productivas, de la división del trabajo, mediante las cuales se eleva una clase social, la burguesía, frente a la aristocracia, y va a establecer el orden de las mercancías y del mercader. O sea,
del capitalismo. Y el orden del capitalismo va a ser ya no una ira divina, donde uno está sujeto al capricho del Dios, sino una ira del hombre, donde uno está sujeto a las leyes del hombre. Las leyes del hombre no son las leyes jurídicas, sino las leyes del capitalismo, las leyes de la mercancía, o sea, la economía. A lo largo de la historia de Occidente, desde hace 450 años, se ha dado el hecho de que acontecen crisis periódicas totalmente corrosivas para la sociedad europea y capitalista. Entonces, eso es la ira del hombre. Bueno, Kush continúa estableciendo qué es esta ciudad. La ciudad es un recinto amurallado en el cual el hombre se encierra para manifestar su humanidad. El hombre solamente encuentra su humanidad en la ciudad, encuentra lo que lo hace ser alguien en la ciudad. El hombre renuncia a la vida y la sublima. O sea que mediante la incorporación del hombre en el orden reglado, racional y lógico de la ciudad, renuncia a la vida y se constituye como ser alguien, como siendo alguien. El mercader quería ser alguien frente al aristócrata. Entonces aquí aparece la burguesía ascendente. La creación divina se convierte en una creación humana y la creación humana se transforma en la creación de objetos, donde el ser del hombre reside en su capacidad técnica para crear objetos. Ya no se trata de la capacidad que hoy llamé técnica para poder torcer el azar y evitar la maleza y lograr el trigo, sino que se trata de crear objetos, lo que Kush va a llamar sucedáneo. Los sucedáneos son los objetos que sustituyen, por eso son sucedáneos, sustituyen las cosas que necesitamos por un objeto consumista del mercado. Bueno, acá aparecen otras cuestiones importantes, metafísicas, muy grosas de Kush, que tiene que ver con el vacío y el tiempo cronometrado. Entonces aquí hay una crítica, no está demasiado desarrollada o explícita, pero sí hay una crítica al capitalismo tecnocientífico que deriva de la revolución científica del siglo XVII. En el siglo XVII, Galileo y más adelante Newton van a establecer el espacio vacío. El espacio vacío se constituye como la condición de posibilidad para que haya cosas. Esta condición de posibilidad supone que no hay nada en el mundo sino proyectiles arrojados a su propia trayectoria y a su propia dinámica. Es un mundo sin supersticiones, es un mundo sin creencias, es un mundo sin dioses. El mundo deviene vacío y la forma de manipular el mundo es mediante la técnica y la ciencia. Entonces, el utensilio es aquello que el hombre coloca entre él y la naturaleza. No hay una relación inmediata con la naturaleza, sino que el hombre coloca el utensilio para poder dominarlo antes que poder convivir con ella. Bueno, luego en esta parte lo que hace Kush es distinguir entre la pequeña historia y la gran historia. Y comienza distinguiendo la prehistoria y la historia. En el orden de prehistoria e historia, Kush critica el positivismo diciendo que es una ideología que estipula que la historia nace a partir de la creación de objetos. Nace a partir de la creación de objetos y se traza la continuidad entre el Homo faber, que es capaz de convertirse a sí mismo a partir de la creación de objetos. Eso acontece en la prehistoria, mediante la agricultura. Kush va a mantener esta cuestión de la agricultura, pero lo va a llamar, a esta prehistoria la va a llamar la gran historia antes que prehistoria, donde no es algo anterior al orden capitalista, sino que es justamente el magma, el núcleo, el caos que bordea, como a las murallas de la ciudad, a la pequeña historia. La gran historia aparece con la aparición
de los utensilios. Y la pequeña historia es la historia del occidental por intentar ser alguien. Es la historia de Napoleón, la historia de Robespierre, la historia de San Martín, la historia de Bolívar. Kusch a continuación habla de los profetas del miedo, distingue entre Colón, quien munido de esta cosmovisión del vacío, él propiamente se arroja al vacío. ¿Qué es arrojarse al vacío? Suponer que entre España y el occidente, o sea, el oeste, no hay demonios, no se termina la Tierra, sino que la Tierra es redonda y en todo ese espacio no hay nada. Bueno, como ustedes saben, Colón se encuentra con América, o sea que sí había algo en ese espacio vacío. Pero a partir de su cosmovisión lo que hace es establecer que no hay nada. Luego de Colón aparece Pizarro, que es el conquistador que suprime al indígena. Y más adelante van a aparecer los puritanos, que van a eliminar la ira de Dios. Bueno, con esto termina la segunda parte y aparece la tercera parte, donde Kusch elabora su concepto fundamental de este libro, América Profunda, que es el concepto de fagocitación. Como ustedes saben, la fagocitación consiste en una célula que se come a otra. Entonces, en ese sentido biológico, la fagocitación es la adquisición de otro ser, alimentándose de ese otro ser, excretando lo que no sirve y asimilando sus nutrientes para digerirlo y convertirlo en el propio organismo. Eso es la fagocitación en términos, digamos, científicos. ¿Qué es la fagocitación para Kusch? La fagocitación comienza a aparecer cuando el hombre americano se da cuenta de que plenamente no puede ser occidental, más allá de que materialmente se parezca mucho a lo occidental. Uno puede crear Lima, puede crear Buenos Aires, puede crear Sao Paulo. Pero de todas formas, en todas esas ciudades muy parecidas a las metrópolis europeas, uno nunca va a ser un occidental. La conciencia de que uno no va a ser nunca occidental es el inicio de la filosofía de la fagocitación. Y, si se me permite, quiero trazar el paralelo entre esta fagocitación y la filosofía de la ironía, la filosofía del sarcasmo, la filosofía de la burla capaz de mellar, cachar, desestabilizar al poderoso. Entonces, mediante esta ironía se cacha al poderoso. Y vinculada a la ironía está la presencia del tango. El tango aparece como este orden ordinario del hombre popular que se opone al orden establecido del poder. Hay quien dice que el tango es de derecha y lejos está de ser revolucionario, pero siempre pese a eso, en el tango hay una resistencia frente a los poderes hegemónicos del centro. El hombre del tango siempre se opone a las luces del centro, siempre se opone a las luces de París, siempre se opone al orden del ser y lo sustituye con algo más, lo sustituye con la épica del estar, con la épica de la importancia fundamental que tiene el hombre porteño con la mujer, con el barrio y con... no me sale la tercera cosa. Bueno, no importa. En otro video que lo voy a explicar cuando hable del libro de la mala vida porteña. Y la tercera pata que quiero establecer como arista de esta cuestión de la fagocitación es la cuestión del peronismo. El peronismo como ideología, el peronismo como forma cultural propiamente argentina y americana, aparece como una manifestación de esta fagocitación, donde el peronista
no forma parte ni de Occidente ni de Oriente, sino que está en el medio. Ni yanqui ni soviético, peronista, argentino. La tercera posición. Se trata de fagocitar lo que hay en el capitalismo, de fagocitar la experiencia con las masas populares y crear algo distinto, el pueblo peronista. Bueno, aquí a continuación lo que hace Cuyo es establecer una muy breve historia de la Argentina. Habla de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es el hombre, es el prócer de Occidente que intenta regir la nación mediante la propia aplicación de la lógica del vacío. Entonces intenta conquistar el altiplano ocupado por los realistas mediante el orden lógico del vacío, o sea, mediante la línea recta. Fracasa estrepitosamente y a Belgrano lo sucede San Martín. San Martín lo que hace es reconocer que no puede aplicar la lógica de la línea recta y bordea los Andes y ataca a los realistas desde la meseta, desde el altiplano. Luego aparece Rivadavia, en realidad es simultáneo porque esto es en 1824 más o menos, o 1823 el cruce de los Andes, si no me equivoco. Rivadavia aparece como el primer, digamos, presidente argentino. En 1820 los caudillos federales ocupan la ciudad porteña, pero esta es salvada por las tropas bonaerenses del caudillo Rosas. Rivadavia, no obstante, crea la ciudad porteña y crea el orden liberal o anticipa el orden liberal occidental europeo en la ciudad. Esta ciudad porteña fracasa porque está en desconexión con la naturaleza americana. Es la línea que van a seguir con mayor éxito Mitre, Sarmiento y Avellaneda cuando crean a Buenos Aires y luego la nación argentina. Cuya a continuación habla de la costa y la sierra, la costa como el exterior, las ciudades portuarias que comercian con el exterior europeo y norteamericano, y luego volvemos a vincularlo con Viracocha. Voy a citar algo de la página 197 que dice la fagocitación no es consciente, sino que opera más bien en la inconsciencia social al margen de lo que oficialmente se piensa de la cultura y de la civilización. Según el yanqui, Viracocha surgía de una tensión entre orden y caos, casi como una necesidad de imponer aquel a este. Si no hubiera habido una dualidad tensa, quizás no habría nacido Viracocha. Esa dualidad de opuestos originales engendran una desgracia original de estar en el mundo, y por lo tanto el Dios debe buscar el remedio. Entonces, la fagocitación reemplaza el ser por el estar. Y la clave que va a estar dado por la sabiduría americana está en que esta fagocitación surge no reemplazando el estar por el ser, lo cual sería absurdo. Uno no podría meramente nunca hacer nada sin interactuar con el mundo. No es la sabiduría de Viracocha, no es la sabiduría de la astucia que transforma el azar y convierte la maleza en trigo. No. Se trata de rozar el ser, se trata de bordearlo, se trata de acercarse al ser, pero nunca identificarse plenamente con ese ser. Se trata de conquistar algo intentando ser alguien, pero siendo consciente que ese ser alguien es algo ficticio y transicional. Aparece algo clave en la cultura argentina, que es la ida y la vuelta. Cuando se dice que alguien está de vuelta, es cuando alguien ya se dio cuenta de que sus sueños, sus esperanzas, su ingenuidad no era tan fácil de cumplimentar, sino que se tiene que conformar con aquello que la vida le ofrece. Cuando uno está de vuelta, dice Cuyen de la mala vida porteña, uno finalmente se puede permitir estar. Entonces la sabiduría
de la fagocitación constituyen, sí, bueno, ok, estudiemos una carrera, sí, bueno, emprendamos con esta industria, con esta pyme, con este trabajo, pero no nos olvidemos que todo eso forma parte de una ficción, donde intentamos robarle algo al mundo, escamotearle algo al mundo, intentar jugar a ser alguien, pero no identificarnos con ese ser alguien, sino saber que a la vuelta siempre tenemos que estar de alguna forma. Y en ese estar de alguna forma es una forma de quietud y de apaciguación de la ansiedad, donde somos conscientes de que en definitiva lo que queremos no son cosas tan grandiosas como nos intenta imponer la cultura del colonizador. Para rozar el ser mediante el estar, se trata de entender la tensión entre la carestía y la abundancia. Se trata de aceptar la ira divina frente al hecho de que en cualquier momento la suerte se puede torcer. Se trata de darse cuenta de que a veces puede salir trigo y a veces puede salir maleza. Se trata de permanecer estático en el centro de aquello que nos constituye fundamentalmente en nuestra verdadera naturaleza y nos permite estar en el mundo. Se trata de ayunar para poder hacer frente a la carestía y a la verdad de que no siempre podemos tener abundancia. Entonces, el mero estar enseña que el ser es una simple transición, pero nunca un estado durable. Entonces, aparece lo que Kush va a llamar el pequeño ciclo del pan. Y esto es muy lindo esto de pensarlo para la ciudad, para pensar en cualquiera de nosotros. No hablamos de los mercaderes, no hablamos de Elon Musk, no hablamos de los poderosos magnates de la economía mundial, no hablamos del capitalista exitoso, no. Hablamos del pequeño hombre de la ciudad que se gana el pan. Se gana su existencia cotidiana mediante el ciclo del pan. Y en ese ciclo del pan no se trata ni de la democracia, ni del progreso, ni del peronismo, ni del radicalismo, ni del liberalismo, ni de Dios, ni de Jesús, ni de Alá. Se trata de algo mucho más cercano a nosotros, que es simplemente poder obtener el amor, poder obtener la paz y poder obtener el pan. Se trata de lo inmediatamente concreto que nos satisface en un nivel íntimo frente a nuestro mero estar aquí. Que significa nada más ni nada menos que satisfacer nuestras necesidades inmediatas de suelo, de techo, de trabajo, sentimentales, de amor, etc. Entonces, en ese sentido, Kush, más allá de que nombré recién el meronismo, hay una filosofía plenamente peronista en este pensamiento popular kushiano. ¿Por qué? ¿Por qué es peronista? Porque se trata no de conquistar el mundo, no de liberarlo mediante una revolución total que establezca un nuevo orden mundial comunista, sino no se trata tampoco ni de la democracia, ni de la libertad, ni del progreso, sino que se trata de la paz con nuestros seres cercanos y mediante el desarrollo del afecto inmediato con aquellos que amamos. Entonces Kush te pregunta, ¿por qué siempre que intentamos ser alguien nos inhalamos y mantenemos la respiración? Y en ese mantener la respiración no nos permitimos lo espontáneo, el estar, lo que íntimamente nos constituye en tanto estamos en el mundo. Entonces hay algo que no hablé, pero que es clave en esta filosofía de Kush, que es lo que Kush sintió al ascender a la iglesia de Santa Ana del Cusco, que es el hedor, el olor, el olfato, la suciedad, lo
propiamente nuestro que está proyectándose en la atmósfera y en el ambiente y que, dice Kush, nos permite, en ese hedor, nos permite sentirnos cómodos con nuestro propio olor. Entonces, ese hedor es lo que la filosofía del ser intenta aniquilar del hombre. Intenta que un orden pulcro donde nadie tenga olor. Y ese eliminar el olor es eliminar lo que nosotros somos. Mejor dicho, lo que nos constituye naturalmente en tanto estamos, más que en tanto somos. Es fundamental el hedor en la filosofía de Kush. Y dice Kush que a los dioses, y esto también es muy lindo, que a un dios no se preocupa por el hedor, pero para ganarse la simpatía de un dios se necesita sabiduría. Entonces, este hedor es una vuelta a la aceptación de lo que nos constituye íntimamente. Hay algo que no dice Kush, que no lo dice ni aquí ni en el otro libro del que voy a hablar en un próximo video, que es una cuestión biológica y animal con que las personas tenemos distintos olores, y si tenemos distintos olores, eso significa que combatimos por la fragancia que se establece en un ambiente. Entonces, el olor, a la vez, implica la dimensión del conflicto, implica la dimensión de la lucha, implica la dimensión de la voluntad de poder y la dominación del otro. Eso Kush no lo establece, no lo resuelve. Eso es algo pendiente que nos queda a nosotros conciliar esta aceptación de lo que somos mediante la fagocitación por medio del estar, pero a la vez entender que estamos en medio de la lucha y del conflicto. Eso significa que una forma de vencer a los demás y establecer nuestro olor es mediante el roce con el ser. Entonces necesitamos estar en la ida para conquistar algo del mundo, poder jugar a ser alguien y luego permitirnos estar. En el orden capitalista, volviendo a Marx, eso no es equiparable ni igual para todos. Hay algunos que pueden estar mejor que otros. En ese sentido, bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Podemos realmente estar bien todos? ¿Cómo resolvemos eso, señor Rodolfo Kush? ¿Cómo establecemos la igualdad y la capacidad que podamos tener todos de poder estar en el mundo dignamente sin que nos dominen los poderosos otros? Es un gran problema. Bueno, a través de esa última reflexión, les envío a todos un saludo